Bienvenidos a tu informativo semanal de noticias católicas Magnificat TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles, 31 de mayo de 2023, y estos son nuestros titulares. El Papa ha modificado la Constitución del Vaticano, que estaba vigente desde el año 2000, introduciendo a los laicos en los órganos de gobierno. El prefecto de la Doctrina de la Fe, Cardenal Ladaria, ha defendido la vigencia de la encíclica Humanae Vitae por su oposición a la ideología de género. Un destacado integrante del sínodo alemán ha anunciado su apostasía de la Iglesia, decepcionado porque no se aprobaron los cambios que le habían prometido. El obispo de Amberes ha insistido en que el Papa le ha dado permiso de bendecir a las parejas homosexuales en 2 ocasiones, aunque la Iglesia lo prohíbe. La doctora Roback, fundadora de la Asociación Ruth, dirigida a acoger a las víctimas de la revolución sexual, ha recordado que no existe el gen homosexual. La nueva Constitución aprobada por el Papa para el Estado Vaticano va a permitir que haya laicos en los órganos decisorios. El Papa ha promulgado una nueva ley fundamental para el Estado del Vaticano que sustituye a la del año 2000. Entre otras cosas, se amplía la Comisión Pontificia, que ahora estará formada no solo por cardenales, también podrán participar laicos. Como en la Constitución de 2000, el Papa confirma la plenitud de la potestad de gobierno del Sumo Pontífice, que comprende la potestad legislativa, ejecutiva y judicial. También confirma la singular peculiaridad y autonomía del ordenamiento jurídico vaticano, distinto del de la Curia romana, y confirmada la jurisdicción del Estado sobre las áreas extraterritoriales. El Papa confirma también la función legislativa de la Comisión Pontificia, hasta ahora compuesta por un cardenal presidente y otros cardenales. Con la nueva ley fundamental, además de los cardenales, la Comisión contará con otros miembros, incluidos laicos, nombrados por el Papa para un mandato de 5 años. La Comisión Pontificia cuenta con la colaboración de la Oficina Jurídica de la Gobernación, de expertos y de los consejeros de Estado para elaborar los proyectos pertinentes. Respecto a estos últimos, una novedad introducida por la ley es que se crea un colegio especial de consejeros de Estado. El cardenal Ladaria, jesuita y prefecto de la Doctrina de la Fe, ha defendido la vigencia de la encíclica Humanae Vitae por su oposición a la ideología de género. El cardenal Ladaria, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha dado una conferencia en el encuentro sobre la encíclica Humanae Vitae, promovido en Roma por la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune. El purpurado ha recordado que la doctrina de esa encíclica no puede cambiar. El cardenal Ladaria recordó que la encíclica Humanae Vitae abordó las cuestiones de la sexualidad, el amor y la vida, que están íntimamente interrelacionadas. Por esta razón su mensaje sigue siendo relevante y actual incluso hoy en día. Benedicto XVI lo expresó con estas palabras: lo que era verdad ayer sigue siendo verdad hoy. La verdad expresada en la Humanae Vitae no cambia. Rechazar la encíclica no significa solo aceptar la moral de la contracepción, sino también aceptar una antropología dualista que ve la naturaleza como una amenaza para la libertad y que cree que manipulando el cuerpo se pueden cambiar las condiciones de verdad del acto conyugal. Esta cosificación del cuerpo no solo conlleva la pérdida de la verdad del amor humano y de la familia, sino que ha provocado una alarmante disminución de los nacimientos y una multiplicación del número de abortos. El rechazo de la indisolubilidad de los 2 significados que proclamaba la regulación de la natalidad mediante el uso de anticonceptivos ha evolucionado hacia la manipulación artificial de la transmisión de la vida mediante técnicas de reproducción asistida.
Primero se aceptó la sexualidad sin hijos, luego se aceptó producir hijos sin el acto sexual. La vida producida ya no se considera en sí misma como un don, sino como un producto y ahora se evalúa en términos de utilidad. Esta utilidad se denomina ahora calidad de vida. La calidad de vida se convierte así en un concepto discriminatorio entre vidas dignas de ser vividas y vidas indignas de ser vividas y que, por tanto, pueden ser suprimidas. Todo ello suavizado por una cierta compasión hacia las personas que se encuentran en estas situaciones, compasión hacia sus familiares y hacia una sociedad que se ahorrará gastos innecesarios. Un destacado miembro del sínodo alemán ha abandonado oficialmente la Iglesia, como protesta por no haberse aprobado lo que él y la mayoría pretendían conseguir. Lukas Farber, miembro de la Asamblea Sinodal Alemana hasta su conclusión en marzo, se ha dado de baja de la Iglesia Católica, oficializando su apostasía. Farber hizo el anuncio en sus redes sociales. Adujo como motivo que el proyecto de reforma había sido para él una experiencia de impotencia a pesar de todas las experiencias alentadoras y las alianzas que pudimos forjar. Farber aseguró que cada vez era más consciente de que la Iglesia oficial difícilmente podía reformarse. Me preguntaba una y otra vez si la pertenencia a esta Iglesia oficial seguía siendo compatible con mi concepción moral cristiana. El apóstata explica que luchó por reformas en la Iglesia con muchos otros católicos maravillosos e inspiradores en la vía sinodal y en las asociaciones. Nos unía el objetivo poco realista de desmantelar las causas sistémicas de la violencia sexualizada. Al final, hubo unos pocos textos buenos, demasiados compromisos blandos, más bien capitulaciones, y sobre todo ningún compromiso en absoluto. Farber pertenecía al grupo de participantes menores de 30 años en la Asamblea Sinodal y había sido nominado por el Comité Central de Católicos Alemanes. El año pasado Farber también participó en la campaña. Alrededor de 125 empleados y miembros de la Iglesia se declararon queer, es decir, homosexuales o transexuales, y también se pronunciaron a favor de reformas en la Iglesia. Farber declaró que quería seguir participando en la Iglesia como cristiano a pesar de su apostasía. También subrayó que seguiría trabajando lleno de convicción a tiempo completo para la Federación de la Juventud Católica Alemana en la diócesis de Münster. Farber trabaja en la Asociación Diocesana como asesor para la campaña de las 72 horas de la organización juvenil prevista para el próximo año. El presidente de la asociación, Felix Elbers, declaró que Farber es y seguirá siendo responsable de la campaña de 72 horas. El obispo de Amberes, Monseñor Boni, ha declarado que en Bélgica bendicen a las parejas homosexuales con permiso explícito del Papa. Monseñor Boni, obispo de Amberes y cabeza visible de los obispos que admiten la bendición de parejas homosexuales, ha vuelto a insistir en una entrevista en que el Papa Francisco, con el que ha hablado en 2 ocasiones sobre la cuestión, no se opone a dicha ceremonia. En la reunión de marzo del Camino Sinodal Alemán en Frankfurt, causó una gran impresión con su declaración que reiteraba lo que ya había afirmado anteriormente, que el Papa Francisco acepta la bendición de parejas homosexuales. Por sus extraordinarios servicios a la renovación de la doctrina católica sobre el matrimonio, la familia y otras formas de relación y de la vida, recibirá un doctorado honoris causa en la Universidad de Bonn. He hablado personalmente con el Papa 2 veces sobre estas cuestiones, ha declarado Monseñor Boni en una entrevista. Por mis conversaciones, sé cómo es mi relación con el Papa Francisco. Han sido conversaciones personales. No diré públicamente qué y cómo dijo algo, pero sé que ni yo ni nosotros vamos en contra del Papa. Roma tiene influencia latina en todos los ámbitos. Alemania es germánica, igual que nosotros en Flandes. Esta es una gran diferencia. En Roma, por ejemplo, se dice, puedes hacerlo, pero no debes decirlo. Con nosotros, en cambio, lo que se hace y lo que se dice deben coincidir
en la medida de lo posible, dijo el prelado belga. Por otro lado, el obispo de Essen, uno de los más encendidos defensores del sínodo alemán, ha anunciado que se prevé que en 2040 su diócesis cuente con menos de 30 sacerdotes. En esa diócesis solo va a misa los domingos un 2,4% de los que siguen siendo oficialmente católicos, lo cual representa menos de 17.000 personas. Jennifer Roback, fundadora de la Asociación Ruth, para acoger a las víctimas de la revolución sexual, niega que la homosexualidad sea genética. En este momento de la historia, la Iglesia Católica es el último hombre en pie de esta creencia tradicional que es patrimonio común de todo el mundo judeocristiano. Sería una lástima que la Iglesia tirara la toalla, justo en el momento en que la ciencia está demostrando que siempre tuvo razón, dice Roback. La ciencia disponible no permite afirmar que la gente nace gay. Nos engañan con ideología disfrazada de ciencia. Se nos dice sistemáticamente que la ciencia dice que ser gay es un rasgo innato e inmutable de un individuo que está más allá de su poder de cambio. Por lo tanto, responsabilizar moralmente a las personas es cruel, irrazonable y, lo peor de todo, anticuado y anticientífico. La Iglesia Católica, añaden, debe abandonar su antigua enseñanza de que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados para estar a la altura de los descubrimientos más modernos de la ciencia. Pero, ¿y si la ciencia no dice tal cosa? La ciencia disponible que analiza el genoma humano dice claramente que no hay base genética para una identidad homosexual. El autor principal del estudio declaró a The New Times que es básicamente imposible predecir la actividad u orientación sexual de una persona solo a partir de la genética. El estudio descubrió que el entorno de desarrollo de una persona, la influencia de la dieta, la familia, los amigos, el vecindario, la religión y una serie de otras condiciones vitales, era 2 veces más influyente que la genética en la probabilidad de adoptar un comportamiento u orientación hacia personas del mismo sexo. Las personas homosexuales no son genéticamente distintas de todos los demás seres humanos en ningún sentido significativo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la apostasía de un joven alemán, frustrado porque en el sínodo no se consiguió lo que él quería. Hace unos días, la copresidenta del sínodo alemán, de nombre Irma, dijo que no estaba dispuesta, me imagino que ni ella ni los laicos que participan en el comité sinodal, no estaba dispuesta a que los obispos siguieran contando con el poder de vetar la aplicación de las conclusiones del sínodo, un poder que se estableció en la propia organización sinodal y que requería los 2/3 del voto de los obispos participantes. La verdad es que ese veto solo se ha utilizado en una ocasión. Solo en una ocasión se consiguió que 2/3 de los obispos se opusieran a una de las cosas que aprobó el sínodo. Y digo que solo fue en una ocasión porque a partir de ese momento modificaron sobre la marcha la regla de votación del sínodo y se decidió que todo el mundo tenía que votar a mano alzada para que su voto fuera público. Desde ese instante, los, entre comillas, valientes obispos alemanes, con muy pocas excepciones, se sometieron a lo que quería la mayoría, porque sabían perfectamente lo que les esperaba al regresar a sus diócesis, de tipo críticas, acoso, manifestaciones o quizá, quién sabe, que saliera algo escondido en el armario. El caso es que desde ese momento se acabó lo del voto secreto, que primero era el reglamento del sínodo y segundo es lo normal en cualquier votación. Entonces la señora Irma, la copresidenta, quien manda, decidió que tenía que hacerse a mano alzada todo. A mano alzada es un estilo
más propio de las dictaduras, bien sea la estalinista o la de Hitler. Bueno, pues ahora la señora Irma se ve que se ha cansado de eso de tener que levantar la mano en las votaciones, se ha cansado y le parece poco estético y ha decidido acabar con lo de la posibilidad de que los obispos puedan vetar cualquier aplicación de lo que ya se aprobó en el sínodo. La que manda, manda. Esto naturalmente deja a los obispos en un nivel de indigencia absoluta a la hora de llevar a la práctica su misión canónica de gobernar. Pero, sin embargo, no parece que haya sido suficiente para uno de los líderes de la juventud católica alemana, del sector gay. No sé si es que él es gay y líder o es que es un gay líder del sector gay. Bueno, el caso es que este joven de la diócesis de Münster, de nombre Lucas, ha decidido apostatar de la Iglesia y lo ha hecho público. Se va de la Iglesia, deja de ser católico, porque, dice él, se siente, la palabra es suya, que conste, se siente impotente. Yo me imagino que se referirá, con lo de la impotencia, a que se siente frustrado y decepcionado. Bueno, el caso es que Lucas se va de la Iglesia, pero ha dicho que va a seguir trabajando. Lo de trabajar es un decir, bueno, que nadie se moleste de los que trabajan de verdad. Que va a seguir trabajando dentro de esa comisión de la diócesis de Münster de la que forma parte como líder católico. Es un líder católico al frente de los jóvenes católicos, pero ya no es católico. Y por supuesto, en la diócesis de Münster han dicho que estupendamente, que faltaría más y que ese trabajo seguirá viéndose remunerado con un generoso sueldo. Difícil de entender fuera de Alemania que una persona no pague el impuesto, la clave está ahí, que no pague el impuesto, que la declaren apóstata, que no la permitan, por ejemplo, celebrar un funeral por un familiar o cuando llegue la hora por ella misma, pero que sin embargo uno que es apóstata sí pueda estar al frente de los jóvenes católicos alemanes. Difícil de entender, claro que a lo mejor la cuestión está en de qué parte de la Iglesia te encuentras. Ahora bien, ¿por qué se ha ido Lucas? Dice él que se siente, vuelvo a repetir la palabra que es suya, impotente, que se siente frustrado. ¿Y de quién es la culpa? ¿Y qué hará la señora Irma, la copresidenta, que decide y manda? ¿Qué hará si no se sale con la suya? Si al final los obispos deciden que no van a ceder en lo de renunciar a la capacidad de veto. Seguramente sí van a ceder, pero bueno, supongamos que deciden que no van a ceder. ¿Y qué hará la señora Irma? ¿También se declarará apóstata y se marchará de la Iglesia? Lo de Lucas no es el primer caso. Ha habido otros antes y de personas con cargos importantes, incluso sacerdotes y hasta vicarios episcopales dentro de la Iglesia, que se han marchado frustrados, decepcionados. ¿Y de quién es la culpa? ¿De ellos porque pensaban que se podían conseguir cosas que es imposible que se consigan? ¿O de los que les engañaron y les alentaron a pedir esas cosas diciéndoles que, contando con el apoyo mediático que no les ha faltado y contando con el suficiente número de votos, se podía dar la vuelta a todo lo que hiciera falta en la Iglesia, moral sexual, sacramentos, incluso doctrina? ¿De quién es la culpa? Estamos ante una situación tan grave. Lo de Alemania es solo el principio. Pero esto está generalizándose a pasos agigantados. Estamos en una situación tan grave que se está poniendo incluso en cuestionamiento la validez, la utilidad, no solo del sínodo alemán o del sínodo de la sinodalidad, sino de cualquier sínodo. El proceso de escucha es muy importante para la jerarquía. Es muy útil tanto para el Papa en los sínodos de antes, donde se escuchaba a los obispos, como en los nuevos sínodos donde se va a escuchar a obispos y laicos. Es muy importante para la jerarquía
saber qué opinan los obispos o qué opina el pueblo de Dios, es muy importante escuchar. La labor de escucha no hace nunca daño, dando por supuesto que esa escucha es representativa de todo el pueblo de Dios y no de una minoría ideologizada que se ha hecho con el control de las fases iniciales de ese proceso de escucha. La escucha es muy importante, pero todos deben de saber desde el principio, y digo todos, los que escuchan y los que quieren ser escuchados, todos deben saber desde el principio que hay cosas que no se van a cambiar, porque no se pueden ni se deben cambiar. A partir de ahí hablamos y escuchamos, pero repito, todos tienen que saber que hay cosas que no se van a cambiar. Ahora bien, si esto es así, ¿se debería de haber hecho la escucha tal y como se ha hecho? ¿O tendría que haberse puesto muy claro desde el principio cuáles son los límites de lo que es intocable? Por ejemplo, Sínodo de la Amazonía. Sínodo de la Amazonía, donde se pide por abrumadora mayoría la ordenación de los hombres casados. Bien, se pide eso en el Sínodo de la Amazonía. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que no se han ordenado los hombres casados ni para la Amazonía ni para ningún otro sitio. ¿Eso no ha generado frustración entre los que participaron en aquel sínodo? Seguramente sí. Es posible que algunos hayan dejado la Iglesia y no lo han publicado en su cuenta de Twitter, como ha hecho el joven gay alemán Lucas. Quizá porque no tengan cuenta de Twitter en la Amazonía. No lo sé. Algunas habrá. En cualquier caso, estamos ante un proceso que puede generar una frustración inmensa entre aquellos que esperan que van a conseguir unos cambios que no se van a producir. ¿Y si se produjeran? ¿Y si esos cambios en todos esos niveles que reclaman los alemanes, y no solo ellos, y si esos cambios se produjeran, pues quizá el joven Lucas dejaría de sentirse impotente, en el sentido de frustrado, quiero decir, y volvería a apuntarse a la Iglesia Católica, de la cual de alguna manera nunca se ha ido porque ha seguido trabajando para ella al frente de los jóvenes católicos y cobrando su sueldo. Bueno, quizá Lucas se sentiría muy contento y volvería a trabajar y a formar parte de la Iglesia Católica. Pero es que habría muchísimos otros que se sentirían destrozados, porque tendrían que elegir entre la fidelidad a Jesucristo y la fidelidad a la que hasta ese momento habría sido la Iglesia de Jesucristo. Ya solo el hecho de plantearse esta posibilidad, la posibilidad de que se cambien determinadas cosas que no pueden ni deben ser cambiadas, ya solo la posibilidad de que esto se cambie está creando un dolor inmenso. Es indecible. Solo Dios sabe el dolor que está sufriendo tantísima gente, tantísimos católicos ante lo que está sucediendo y por la confusión que hay en este momento. Es que no saben y es que no se dan cuenta del dolor de tantos millones de católicos. Le pido a Dios que esta situación termine cuanto antes, pero también le pido, y todos los días lo hago, por aquellos que son responsables de esta confusión y de este dolor. Es posible que alguno de ellos ya, sinceramente lo digo, ya no crea en Dios, o no creen en Dios católico, o se haya hecho un Dios a su medida, o es posible incluso que piensen que no hay vida eterna, o que todo el mundo se salva, o que no hay juicio, o que la misericordia se ríe del juicio y puedes hacer lo que sea. Es posible porque ahora mismo es posible todo. Pero Dios existe. Y aquellos que han hecho sufrir a la gente, aunque ellos piensen que no, se van a encontrar delante de Dios que les va a pedir cuentas por el daño inmenso que están haciendo. Todos los días, de verdad, pido por ellos. Pido por ellos, pido por la Iglesia y pido por todos los que sufren. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más relevantes de la Iglesia.
Si no quieres perderte de nada, puedes buscarlo en nuestra página de YouTube, Magnificat TV. De nuestra parte seguiremos informando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.